Y este problema, que es el número 4, nos dice que escribamos un algoritmo en lenguaje C. Puede ser en lenguaje C, en pseudocódigo, y van a ver que no hay ningún problema. Lo vamos a hacer en lenguaje C para que pues tomen más práctica. Y dice que soliciten 10 números al usuario y calculen la suma y el promedio de esos números, ¿sí? Y en el análisis entonces, bueno, nos dicen que hagamos una prueba de escritorio, pero aquí en el análisis, ¿sí? Yo tendría que identificar lo siguiente. ¿Qué le voy a pedir al usuario? O mi programa, ¿qué le pedirá al usuario? ¿Sí? Y por otro lado, ¿cuáles son los resultados que debo obtener? O que me piden, ¿no? Le voy a poner coma. Que me piden. Y que aquí, bueno, ya realmente sería ver cuál es el objetivo del problema. Entonces aquí necesito que participen, les digo, porque solo así pues van a despejar ahí sus dudas, van a avanzar. Digo, yo ya me lo sé, yo ya sé cómo hacer los análisis, y entonces si ustedes no participan, pues no van a aprender, ¿sí? Esto yo ya no necesito aprenderlo, pues yo ya lo sé hacer. Entonces, a ver, les pregunto, de la pregunta A, que es el problema 4, análisis, vamos a ponerle aquí 4, problema 4, ¿qué le debo pedir al usuario? De acuerdo al... Ajá, ingresar 10 números. Sale ingresar, o le debo solicitar 10 números, aquí lo voy a poner. 10 números. Esos me los tiene él que dar, entonces ahí ya ustedes en automático es pensar printf scanf, ¿sí? Entonces se los tengo que pedir. Bueno, ya tengo los 10 números y si me voy al problema, pues vean que aquí nada más me dice precisamente eso. Solicito 10 números al usuario y con esos 10 números yo debo calcular la suma y el promedio de sus números, ¿sí? Bueno, aquí sí necesitamos saber o entender cómo calculo. Eso lo voy a poner por acá, ¿no? O bueno, en el C, mejor. De este lado. Operaciones a realizar, o qué tengo que conocer. Operaciones a realizar, o qué debo saber. Y esto me refiero a los conceptos. Bueno, aquí yo les diría que ustedes necesitan saber sumar, obviamente, o hacer una suma, ¿sí? De todos los 10 números, que eso pues es sencillo. Pero lo que sí, y luego me he dado cuenta que no saben, es cómo calcular el promedio, ¿sí? Así que bueno, desde ahí comienzo desde eso. Entonces, vean, aquí es muy sencillo, ¿sí? ¿Cómo calculamos el promedio? El promedio de n números. N me refiero a cualquier, n puede ser cualquier número, ¿sí? No voy a poner como un lenguaje tan matemático, pero bueno, me dan los siguientes números. Si me dan 3 números y me dicen calcula el promedio de esos números, o si me dan 3 calificaciones, ¿sí? Y vamos a decir que nada más son 3 alumnos en el grupo de IP, entonces tengo IP y me dan las calificaciones, ¿sí? Y esas calificaciones vamos a suponer que es 7, 8 y 10, ¿sí? Me dan y me dicen nada más tienes cuántos alumnos, voy a poner por acá alumnos, ¿sí? Y aquí pues vemos cuántos alumnos son, pues son 3 alumnos, ¿no? Pues son 3 calificaciones. Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Pues lo que tengo que hacer para calcular el promedio, ¿sí? Es sumar las calificaciones, 7 más 8 más 10, y dividirlas entre cuántas calificaciones son, ¿sí? ¿Cuántas calificaciones me dieron? 1, 2, 3,
Entonces esto lo voy a dividir entre 3, ¿sí? En programación pues sería nuestro 7 más 8 más 10, todo eso entre, pongo aquí la diagonal, y sería entre 3, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso yo lo puedo guardar aquí en una variable que sea res, por ejemplo, o resultado, y entonces ya con eso yo calculé el promedio, ¿sí? Esto es lo que debemos saber, porque si ustedes no saben ni calcular el promedio, pues cómo lo van a pasar a código. Entonces, si me dan 4 calificaciones, o bueno, 5 calificaciones, que sea 6, un 3, un 7, un 10 y otro 7, ¿sí? Para calcular el promedio, pues yo lo que haría sería sumarlas todas, sería 6 más 3 más el 7 más el 10 y más otro 7, y todo lo divido entre ¿cuánto? Entre el número de calificaciones que me dieron. ¿Cuántas son? Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto aquí lo divido entre 5. Y esto ya me va a dar el promedio, ¿sí? De las calificaciones. Es decir, si a mí me dicen cuál es el promedio de tu grupo en general, y si son nada más 5 calificaciones, vamos a suponer que fueran 5 alumnos, pues yo les diré o les daré el resultado de esta suma y de esta división, ¿no? Y ya les diré el promedio es tal, ¿sí? Esto obviamente ya lo hará la máquina, y ya la máquina nos dará el resultado y ese es el que debemos mostrar, ¿sí? Entonces, si aquí por ejemplo, no sé, me da un 6 punto y algo, 7 punto y algo, ese sería el promedio de mis calificaciones de mi grupo, ¿sí? En promedio la calificación general fue de tanto, fue todo el grupo, ¿no? Todas las calificaciones. Entonces ese es el promedio, así se calcula el promedio. Y vean, aquí nos dicen que nos tenemos que pedir 10 números, ¿sí? Podrían ser 10 calificaciones, ¿no? Entonces son 10 números, entonces esos números yo los sumo y luego los divido. ¿Entre cuánto los voy a dividir? A ver, les pregunto, ¿entre cuánto divido mis 10 números? Vamos a suponer que nos den del 1 al 10, exacto, nos dan del 1 al 10, entonces tendré mis 10 números, ¿sí? Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, 9 y 10, ¿no? Ahí están mis 10 números, son 10 números que le voy a pedir en este caso al usuario, pero él me puede dar otros valores aquí, ¿no? Yo los tendré en variables. Y entonces tendríamos que hacer la suma de todo esto, ¿sí? La suma, y la suma la vamos a dividir entre cuántos números son, pues acá me lo están diciendo, ¿no? Son 10, entonces lo divido entre 10, y esto ya sería el promedio, ya me va a dar el promedio, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en los resultados, ¿sí? Aquí, ¿qué debo obtener? Pues por un lado me dicen, o me dice el problema, si se dan cuenta, que sí debo mostrar cuál fue la suma, no nada más el promedio, sino cuánto me dio la suma en total, y luego ya muestro cuál es el promedio. Ajá. Entonces, acá en mi análisis, yo pongo que tengo que mostrar la suma y por otro lado el promedio, ¿sí? Y acá, en donde pues si sabemos sumar, calcular el promedio, pues es la suma de los números entre, en este caso ya como estoy analizando mi problema, entonces digo, la suma de los números, mi promedio va a ser la suma de todos los números que me dé el usuario, entre cuántos me están diciendo, pues 10, aquí está, entonces sería entre 10. Esa es la operación que yo tengo que realizar, ¿no? Obviamente aquí antes de sumar debo pedirle los números, ¿no? Pedir los números. Y luego ya sumar, ¿no? Bueno, este sería el análisis que ustedes tienen que hacer y que al menos deberían hacer en
en los problemas para entender bien. Y si uno de estos puntos no lo entienden, a lo mejor si sabes que no sé cómo calcular el promedio, investigo o le pregunto al profe o a un compañero, etcétera, ¿no? Bueno, entonces este es el análisis. ¿Qué resultados debo obtener? Pues debo mostrar la suma y mostrar el promedio, ¿sí? Sale. Con esto ya nos vamos entonces a nuestro dev C++, ¿sí? Y vamos a empezar a mapear esta parte, que es mapear, a pasar ese análisis que hicimos con las instrucciones que ya conocemos del lenguaje C de programación. Vamos a comenzar a colocar esas instrucciones en lenguaje C para que la máquina lo haga. Y entonces pongo hashtag include stdio.h, pongo mi main, ¿sí? Y aquí programa que calcula la suma y promedio. Aquí le voy a poner de 5 números. O bueno, vamos a hacerlo más pequeño. De 3 números. Así. Le quito el acento para luego nos da errores. Incluso ahí en los comentarios. Que no creo que sea el caso, pero alguna vez por ahí me dio un error. Bueno, y entonces guardo. Voy a guardar. Elijo que sea como .c. Y aquí ya le pongo promedio, ejemplo. Y ya lo guardé. Bueno, y ahora ya tenemos que hacer, les decía, pasar ese análisis. Bueno, lo primero es que, ¿qué le voy a pedir al usuario? Aquí está, 10 números, por lo tanto voy y lo paso a código. Eso ya lo sabemos hacer, pero vean, aquí tenemos que analizar. ¿Qué pasa si a ustedes les dijeran, o yo les dijera en el problema, quiero que pidan 1000 números, 100 números? Pues yo como colocaría mis instrucciones, sería ingrese número, salto de línea, y por acá va mi scanf, ¿sí? Lo voy a guardar en una variable. Entonces acá necesito mi variable, ¿sí? Donde guardar mis números, ¿no? Lo podemos poner de tipo float, n, o vamos a ponerle num más bien, así. Float, num, aquí vamos a guardar el número, ¿sí? Y luego podemos tener acá, vean, un int que sea n. ¿Cuántos números voy a tener? Como ahí ya me están diciendo, en este caso yo lo voy a hacer para 3, ¿sí? Aquí yo le puedo dar igual a 3, así de manera directa. Ajá. Pues voy a tener 3 números. Bueno, entonces aquí ya guardaría en porcentaje f, ampersand num, de esta forma, ¿sí? Bueno, esto ya me guarda, bueno, me pide un número, lo guarda en una variable, ¿sí? Pero, fíjense, aquí viene también el objetivo de las estructuras iterativas. Ajá. Vean, si ustedes lo hacen como lo habíamos visto antes del uso de las estructuras iterativas, pues ¿qué tenía que hacer? Pues simplemente lo copio, lo pego por acá y también lo pego, ¿no? Y aquí yo tendría que definir cuántas variables de tipo float, pues num1, num2 y num3, ¿sí? Yo lo hago manual, no estoy usando ciclos. Entonces aquí guardo en la variable num1, en la variable num2 y en la variable num3, de esta forma. Y vean, estoy pidiendo el primer número, el segundo y el tercero. Y todo bien, cada uno lo guardo en una variable diferente, hasta ahí todo bien. Acá pues ya podría ser la suma, que realmente es muy sencillo, ¿sí? O como sería, vean, suma. Aquí voy a tener una variable, acá arriba, también de tipo float, que sea suma, que sea promedio, ¿sí? De esta forma.
Y entonces acá ya lo que haría sería num1 más num2 más num3, ¿sí? Y aquí pues ya tendría la suma, la tendría que mostrar. Y luego lo que haría sería esto, vean, promedio, igual a lo que tengo en la suma entre cuántas calificaciones o cuántos números son. Pues aquí el n me lo va a decir, esta variable que yo declaré como n. Entonces aquí le puedo poner n y ya con eso el problema pues está resuelto, ¿sí? Ahora, esta no es la forma la forma correcta o la buena práctica de resolverlo. ¿Por qué? Pues si me voy a definirlo muy exigente, yo diría pues es mucho código aquí esto, ¿no? Que estoy repitiendo. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo que pidan 100 números? Pues ustedes van a tener que poner 100 veces esto y le van a tener que cambiar aquí a las variables num1, num2, num3, etcétera, hasta las 100. Y todas las van a tener que declarar acá. Y eso en un programa pues consume recursos, consume RAM, y el programa pues en algún momento, si tiene más código, estará muy lento, eso no sirve, ¿sí? Y entonces pues eso ya no es viable. Ajá. Por lo tanto, lo que yo aquí analizo es que como nosotros ya somos usuarios avanzados, ya programadores avanzados, pues ya conocemos estas estructuras iterativas, ¿sí? Y entonces aquí yo preguntaría, vean, visualizando este código, ¿cuál es la instrucción que se repite? Eso ya lo he explicado muchas veces, ustedes tienen que ver cuál es la instrucción que veo que se repite. Pues es esta de aquí. Entonces estas las quito, ahorita todo esto lo voy a borrar, ¿sí? Y nada más dejo estas. Entonces otra vez, ¿qué instrucción es la que se repite? Ah, pues es esta, la que pide el número y lo guarda en una variable que es num. Entonces voy a quitar estas variables que definí acá, simplemente dejo la de num, ¿sí? Esta de aquí, así. Bueno, y entonces como yo quiero que se repita esa instrucción, pues la voy a encerrar, ¿sí?, en una estructura iterativa. ¿Qué estructuras iterativas podemos usar? Ustedes ya vieron las tres, ¿sí?, que es el while, el for y el do while, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas yo puedo usar? ¿Sí? Ahí la pregunta es, digamos, la respuesta a esa pregunta es simple, porque nosotros ya sabemos que si yo uso el while, bueno, sí puedo, si tengo el número definido, ¿sí?, de cuántas veces voy a entrar al while, ¿sí?, cuántas me va a dar verdadero, puedo usar precisamente el while, pero también puedo usar el while cuando yo no sé cuántas veces se va a repetir. Por ejemplo, en el menú, ¿no? Siempre uso ese ejemplo. Pues el usuario no sé cuántas veces va a usar el menú y va a hacer ahí operaciones. Entonces, para eso podemos usar el while. Ahora, específicamente, y sería más sencillo, si yo ya conozco cuántas veces va a entrar a repetir este bloque de instrucciones, ¿sí?, si yo ya lo sé, ya tengo el dato, ya tengo mi variable, o voy a tener mi variable porque se la voy a pedir al usuario, entonces antes de entrar al for, entonces pues uso este for. Antes de entrar al ciclo, pues uso el for, ¿sí? Entonces aquí lo podemos hacer con while o con for. Con do while la única diferencia es que recuerden que cuando entra el do while no evalúa una condición, sino que entra luego, ejecuta instrucciones y luego ya revisa si va a volver a entrar o no, a repetir, ¿no? Entonces, pues se usa un poquito más para menos y cuando queremos que al menos una vez se repita. Pero aquí no queremos que al menos una vez se repita, sino que se repita 3 veces, ¿sí? Porque nos están diciendo que sean 3 números. Si fueran 20, 30, 50, 100, pues lo pongo acá en mi n, ¿sí? Bueno, entonces vamos a usar el for, ¿sí?, para también practicar.
Así que voy a encerrar las instrucciones que quiero que se repitan, ¿sí? en un for. Por lo tanto, aquí pongo for, voy a poner mi paréntesis y pongo mis llaves y encierro las instrucciones que quiero que se repitan. Acomodo mis llaves, ¿sí? Ahí donde empieza el for, en esa línea. Y estas instrucciones que quedan como en la misma línea, yo les voy a dar un tabulador. Simplemente me coloco aquí y le doy la tecla tabulador para que la recorra, para que como que nosotros veamos cuáles son las instrucciones que están adentro de mis llaves. Entonces la de acá abajo igual. Recuerden, esto nos ayuda a que el código sea más legible, ¿sí? Y ya vieron ustedes que podemos tener pues un for dentro de otro for y así. Bueno, entonces aquí ya tengo, ¿sí? Ya tengo mis instrucciones que se van a repetir. Y aquí tengo que definir, por lo tanto, mis elementos de mi for. ¿Cuál es el primer elemento de mi for que tengo que definir de mi for? A ver, ¿quién quiere participar? Mi primer elemento. Dice Daniel, contador. Otra cosa más que va ahí en el primer elemento. A ver, recuerden. Sí, tengo mi contador. ¿Y qué más? ¿Qué le tengo que dar? ¿Qué le tengo que hacer a mi contador? A ver, acuérdense. Contador inicial, o más bien valor inicial, efectivamente. Por lo tanto, voy a declarar mi variable contador. Aquí arriba, ¿sí? Le pongo cont, punto y coma. Y aquí ya lo que voy a hacer es poner cont. Ahora le tengo que decir desde dónde voy a empezar a contar. Este sí va a contar cuántas veces, ¿no? Entro a lo que es mi ciclo, ¿no? Entonces yo aquí pues voy a empezar en 0 y yo tengo que hacer lo siguiente. ¿Sí? Cuando entre la primera vez, pues ya aumentaré, acuérdense, mi cont, ¿no? O sea, cont más. Entonces la primera vez que entra, que me da verdadero, vale 0. Luego lo incrementa, entonces ya valdrá 1 y va a volver a entrar, me da otro verdadero. Luego lo vuelvo a incrementar, ¿sí? Y vean aquí, se regresa, ¿no? Entonces les digo, volvería a entrar, ¿sí? ¿Y cuántas veces ahí ya entró? 1, 2, 3. Yo nada más quiero que entre 3 para que pida, pues acá las instrucciones son que pida pues 3 números, ¿no? O sea que 3 veces me dé verdadero. Y como yo estoy empezando aquí en 0, ¿sí? Pues ¿cuál sería mi condición? Yo tendría que poner cuando 0 o mi cont que vale 0 es menor que 3. Aquí va mi valor final, recuerden. Y este 3 de quién va a ser, pues del n, aquí me lo están dando. De cuántos números quiero que pida. ¿Cuántos números quiero o cuántas veces quiero que entre al for? Pues 3 para que pida o haga esto que está aquí adentro, que son 3 veces. Entonces aquí que me dé verdadero, luego aquí incrementa esta, que me dé verdadero también, luego va a incrementar y vean hasta aquí, después de esta, ya no quiero que entre, o sea que quiero que me dé un falso, ¿sí? Entonces aquí, si yo pongo esta condición que sería menor que 0 es más chico que 3, verdadero. 1 es más chico que 3, verdadero. 2 es más chico que 3, verdadero. Y si yo pongo aquí 3, porque va a aumentar el contador, sería mi cont, ¿sí? Estos valores. 3 es más chiquito que 3. Pues no es más chiquito, son iguales. Por lo tanto, como no es más chico, pues aquí ya me daría un falso, ¿no? Si yo dejo esta condición de aquí, ¿sí? Entonces, recuerden que hay esa forma. Y hay la otra que puede ser menor o igual, ¿sí? Y ahí entonces yo pondría, no sé, 0. Aquí, bueno, sería mi 3. Aquí si empiezo desde 0 y si hago esto, se va a pasar, ¿no? Porque aquí me va a dar verdadero. 0 es menor o es igual al 3, verdadero. Luego acá también 0 es menor o 1 es menor o igual al 3, verdadero. 2 es menor o igual al 3, verdadero. 3 es menor o igual al 3, pues esto me da verdadero porque es igual. Y vean, acá no tenía el igual,
aquí sí, por lo tanto aquí todavía me daría verdadero. ¿Y cuántas veces ya entró? 1, 2, 3 y 4, ya se pasó. ¿Sí? Por lo tanto, si yo pongo así mi condición, pues no va a funcionar, se va a pasar una vez o se va a ir a repetir, a entrar al for una vez más, ¿sí? Y, sin embargo, cuando ponga yo esta condición, con menor nada más, pues sí nada más va a entrar 1, 2 y 3 veces, o sea que va a pedir 3 números. Bueno, eso es lo primero que tengo que hacer, por lo tanto lo voy a dejar así, ¿sí? Con empezar desde cero y nos vamos a poner esa condición. Esa la pongo, es otro elemento de aquí del for. Entonces sería cont menor. ¿Y dónde está el 3? Pues yo como lo guardé en una variable, ¿sí? Aquí le pongo que es n, ¿sí? De esta forma, punto y coma. Y luego lo que quiero es que incremente ¿quién? Cont, ¿no? Después de que entre, entonces sería cont más. De esta forma. Y ya con eso va a entrar, ¿sí? 3 veces. Pero aquí vamos a analizar lo siguiente. Bueno, a ver, quiero que me digan si esta parte de la condición ya quedó clara o no ha quedado clara. ¿Sí? Lo primero es entender cómo funciona el for. Si no ha quedado clara, me dicen y lo puedo volver a explicar. Sale, dice María Alberto que sí quedó claro. Alguien que no haya quedado claro, lo vuelvo a explicar. Pueden abrir micro, poner ahí en el chat. Bueno, parece que todo sí quedó claro. Bueno, sale. Entonces ya conocemos y ya vimos por qué poníamos esa condición. Ahora, vean, aquí hay un detalle. Si vamos a suponer que se ejecuta este programa, ¿sí? Aquí seguimos con análisis todavía porque no hemos hecho ni siquiera un ejercicio pues de este estilo, ¿sí? Y por eso se les está complicando. Entonces vean, cuando yo entro aquí al for, ¿sí? Recuerden, esto lo ejecuta por primera vez, ¿no? Entonces voy a poner aquí un color verde para que no se confunda. Y a ver si me explico. Entonces, vean. Entramos la primera vez con el cont igual a 0. Me paso a comprobar esta condición de aquí. 0, porque cont vale 0. Es menor que 3. Da verdadero. Entonces vamos a entrar. Voy a poner por aquí la variable num. ¿Sí? Bueno, y entonces entro acá y ejecuto y le digo al usuario... ¿sí? Con esta línea, ingrese un número y vamos a suponer que ingresa el número 5, ¿sí? Ingresa el número 5 y le da enter, por lo tanto, vean, acá está, lo guarda en la variable num, ¿sí? Y entonces voy y lo pongo de este lado, ¿no? Pongo el 5, ¿sí? Aquí ya lo guardó el usuario, ya está el programa, lo guardó ahí en la variable num. Y listo, ahora se regresa porque ya no hay nada. Entonces encuentra la llave, aquí hace el incremento, ¿sí? ¿Cuál? Pues este que me pusieron acá, que es incrementarlo en 1. Por lo tanto, incremento el cont, voy a poner cont lo incremento en 1, aquí está. Y ahora se pasa a comprobar esta condición, ¿sí? Que es esta de acá, nuevamente. Y entonces eso me da un verdadero, ¿sí? Aquí está. Y vuelve a entrar. Por lo tanto, vean, cuando vuelve a entrar aquí, ¿sí? Y vamos a suponer que le pone este mensaje, ¿no? Otra vez al usuario, ingresa el número y ingresa el 10, el número 10, y le da enter. ¿Sí? Le da enter. ¿Qué va a pasar con la variable num? Ahora, ¿qué valor va a tener? Es pregunta. A ver, ¿quién me dice qué valor va a tener num? Ahora, ya le dio 10, le dio enter. Y entonces, exacto, va a ir y va a poner en num 10. Y vean, este 5 que tenía, pues ya lo quitó. ¿Sí? Ya lo quitó. Y entonces,
pues ahí ese 5 ya se nos perdió, porque ahora pues aquí, en este momento que fue la segunda vez que entró, tenemos el 10. Pero luego, vean, se regresa, hace el incremento, nuevamente, ya estoy en igual a 2, ¿sí? Acá de este lado. Entonces vengo, compruebo, ¿y qué voy a comprobar? Vean, aquí compruebo esta parte, que sería 2 menor que 3, me da verdadero, vuelve a entrar, y entonces vean aquí, vuelve a pedirme un número, y vamos a suponer que el usuario ahora le da un 50, y le da Enter, ¿sí? Otra vez, lo guarda en num, por lo tanto va para acá, quita este 10, y se lo cambia, ¿no? Y le da el valor de 50. ¿Y qué pasó ahí? Vean, este ya se nos perdió y este también. Y el último que tuvimos o que tenemos, porque en el otro, ahorita que incremente, ya no va a entrar, ya se va a salir del for, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué número vamos a tener en la variable num? Pues el último que nos dio de cuando entró al for, que fue el 50. Y resulta que estos valores, el 5, el 10, se nos perdieron, ¿sí? Porque vean que solamente duran o solamente los podemos usar cuando estamos aquí adentro. Después de que lo pide, es cuando yo tengo el número y solamente lo tengo ahí un momento, porque cuando ya se regresa el código, se regresa, hace el incremento, se regresa al for, ahí ya le vuelve a pedir otro número y lo va a cambiar, y entonces pues este 5 ya se nos perdió, ¿sí? Entonces aquí es donde hay que analizar. Fíjense, ¿qué tendríamos que hacer? Yo lo que quiero, ¿sí? O lo que queremos hacer, pues sería, cuando entre la primera vez, que guarde el 5 en una variable, ¿no? Así. No en num, porque si lo guardo en num ya vi que lo voy a ir perdiendo, porque ahí es donde lo guarda, ¿sí? Cuando lo pide. Entonces num no, tendría que ser, vamos a suponer que es otra variable que se llame auxiliar, ¿no? Auxiliar de esta forma. Y entonces yo pongo ahí, pues me da el número de este lado, y entonces voy y se lo pongo auxiliar. Cuando vuelve a entrar, cuando se regresa, ¿sí? Pues ya va a pedir el número 10. Ajá, va a pedir el número 10. Estoy simulando otra vez la ejecución. Va a pedir el número 10 y va y lo pone num, ¿sí? Entonces el valor que tenía aquí num se lo quita. ¿Y qué pasó? ¿Dónde tengo? Vean, ya tengo en num el 10. ¿Y dónde tengo el número anterior? En otra variable que yo creé, que se llama auxiliar. Y entonces ya con eso yo podría sumar, ¿no? Porque vean, ya tengo el actual, que es lo que guardo en num. Y ahora se lo sumo al anterior, que lo tuve que guardar en una variable. Y entonces si hago la suma, vean, 10 más 5, pues ya llevaría a 15, ¿no? Me faltaría sumar el otro. Entonces, ¿cómo le haría hasta aquí para que la siguiente vez que entre, porque vean, si aquí yo voy y guardo otra vez en el auxiliar, ¿qué va a pasar? Este se lo quita y ahora le pone el 10, pero este ya lo perdí. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero, antes de pasarle, pues a lo mejor este valor, ¿no?, a la variable auxiliar. ¿Cómo lo haría? Recuerden, lo tenemos que hacer aquí adentro del for, porque aquí adentro es cuando tenemos disponible el número, y ahí podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, pasarle el valor al auxiliar, porque yo sé que en la siguiente pues se lo va a cambiar a num. Entonces ahí es donde quiero que analicen, que piensen cómo quedaría, o cómo ustedes, de los que no les salió o andan atorados, ¿qué podríamos hacer aquí? Vean, obviamente primero lo tenemos que pedir y guardar. Ahora aquí abajo, pero estamos dentro del for, pues yo lo que quiero es irlo sumando, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría la suma? Vean, ya tengo una variable que se llama suma. La puedo poner así. Suma es igual a ¿qué?
Y aquí es donde yo tendría que poner al valor actual, a mi número actual al que me acaba de dar, y sumarle el anterior, ¿no? El que ya pasó. Entonces, ¿cómo le harían? Por ahí dice Daniel, auxiliar más num. A ver, ¿cómo le harían? ¿Cómo le harían? ¿Quién más? Así vean, auxiliar más. Si yo pongo esto, ¿qué es lo que hace esto de más? Le incrementa, pero solamente en una unidad. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo estaría diciendo sería que lo que tengo en auxiliar le sumo un 1, lo guardo en la misma variable auxiliar y luego lo guardo en suma. ¿Sí? Entonces vean, esto traducido es lo siguiente. Acuérdense, aquí hay que repasar qué significa auxiliar. Auxiliar, pues es esto, auxiliar le guarda lo que ya tengo en auxiliar, pero nada más le sumo un 1 y yo no quiero sumarle un 1. ¿Sí? Todo esto, esta línea que yo estoy poniendo, me va a ejecutar esto, y ya que tenga esto, que lo guarda acá, este se lo va a poner aquí a suma. ¿Sí? Pero, ¿dónde quedó? Pues este número actual, ¿no? O sea, tengo el actual y tengo el auxiliar, pero antes tuve que guardar el auxiliar, ¿sí? Y luego ya hacer esa suma. ¿Cómo le harían? Para que no se nos pierdan los valores. Entonces esta no va de auxiliar más. No, el auxiliar sí va. Lo dejamos así. Entonces vean, auxiliar más qué. Por ahí dice Daniel que suma más N1. ¿Quién es N1, Daniel Reyes? ¿A qué te refieres con N1? N1 sería tu variable auxiliar. Ah, N1 a num. Ok, sale. A ver, gracias. Vean, entonces aquí su compañero dice, lo que ya tengo en suma más N1, bueno, más num, no, sería. Pero antes de eso, ¿sí? La opción, les digo, es la siguiente. Vean, primero lo que hago es poner, lo que puedo hacer es poner, por ejemplo, mi variable auxiliar. Le puedo pasar lo que tiene num, ¿no? Esto podría ser una opción. Y ya aquí, de este lado, ¿sí? Tendría que hacer la suma, ¿sí? Acá, pues de lo que es el auxiliar más num, ¿sí? El detalle es que aquí hay un problema, porque vean, lo voy a hacer de este lado para que nos quede claro. Entonces, vean, la primera vez que entramos, ¿cuánto tiene num? Num no tiene pues ningún valor, por eso es que cuando entra, luego se lo asigna, ¿sí? De esta forma. Y entonces vamos a suponer, voy a borrar este código para que también no se confundan, ¿sí? Y ahora ya no voy a hacer énfasis a auxiliar, sino en algún lugar aquí, ¿sí? Voy a guardar el número. Entonces vean, tengo que entra, pide el número y le da el usuario un 5 y le da enter, lo guarda en num, ¿sí? Que sería esta línea. Y ahora, lo que yo tendría que hacer, les decía, pues vean, aquí es sumar, aquí ya tengo la suma, ¿no? Tendría que sumar ¿quién? Entonces sería lo que tengo en num, ¿sí? Esta es la primera vez que entro al for, lo que tengo en num, que sería 5, más el anterior. Pero como es la primera vez que estoy entrando al for, pues el valor anterior, ¿cuál es?
¿Hay valor anterior o no? A ver, pregunto, ¿el valor anterior cuál es? Bueno, por ahí Daniel dice que pues es un 0, ¿no? Pues sí, no tengo nada, ¿sí? No tengo nada, o no hay un valor anterior, por lo tanto, pues yo podría sumar así, un 0, ¿no? 5 más 0. Sale. Y luego, ¿qué tendría que hacer? Ya cuando se regresa, que pide el otro número, ¿sí? Que ya entra por segunda vez, vamos a suponer que le da el 10, ¿sí? Entonces, ahora ese 10 sí lo tengo que sumar con el anterior. Después de que lo pide, entonces lo tendría que sumar con el anterior. Entonces, vean, esto me da un 5 y puedo ir a ponerlo en algún lado así. 5 más 0, porque fue la primera vez que entró, pues me da un 5. Y entonces ahora vuelve a entrar, me da el número 10, ¿sí? Y entonces ahora sí, lo que hago es 10, borro este, más el anterior. Pero aquí pues sí hay un anterior. ¿Y cuál fue el anterior? Pues fue el 5. O sea, este que sumé aquí, que lo puse en algún lado, aquí está, en algún lugar, ajá, pues ese sería mi anterior. Y entonces va a ir y va a tomar este de aquí. Y entonces sería 10 más 5, ¿sí? ¿Cuánto me da? Ah, pues me da 15. Entonces voy y lo pongo en algún lugar. Así. Ajá. Pero vean que la primera vez, ya se borró esto acá, la primera vez pues le sumé un 0, ¿sí? Porque pues no hay valor anterior. Bueno, y entonces la segunda, ves que entra, entonces ya como sumé el valor actual más el anterior que fue un 0, lo puse el 5, es la suma, en algún lado. Luego la segunda vez que entra, hago la misma suma, que sería el valor actual más el anterior, y mi anterior pues es este, que sería en algún lugar guardé ese valor anterior, que fue la suma realmente. Y entonces vuelvo a entrar, se repite, y vean que aquí pues ya tengo guardado, este lo quitó y ahora guardo esta suma, ¿no? Del 10 más 5. Vuelvo a entrar y pido el valor de 50. Y entonces lo que hago, ¿sí? Es al 50 le sumo lo que ya tenía o el valor anterior, ¿sí? Que en este caso sería la suma o esa suma que yo fui guardando en algún lugar, que es esta, ¿sí? Pues entonces la pongo aquí y entonces eso pues ya me daría un 65. Y esa suma voy y la guardo otra vez, le quito este valor a ese lugar, en ese lugar, y le pongo la suma total, ¿no? Que llevo. Bueno, ya la siguiente vez ya no va a entrar, ¿sí? Ya me va a dar un falso. Pero vean que la suma, pues ya está acá, ¿no? Está de este lado. Entonces, ¿cómo le haríamos, ¿sí? Para, pues ir guardando esa suma, que ya vimos que la primera vez, pues mi anterior será el 0, porque no hay ningún número. La primera vez que entre, o la primera vez que pida el número, pues voy a hacer un 0. Entonces, ¿qué sería aquí? Vean, suma, sí sería num, porque es el actual, más quién. Pregunto ahí, a ver, más quién. Podemos crear también otra variable y todo si quieren. Pero de esas variables que ya tengo, ¿a qué le sumo? ¿Sí? La primera vez que entre. Decía num. Vean, la primera vez que entre quiero num más 0, ¿no? Así. De esta forma. Luego, la segunda vez que entre, ¿sí? Vean, primera vez quiero que haga esto. Pero si yo le dejo aquí el 0, pues cada que entre le va a sumar 0. ¿Sí? Entonces sería num más 0. Esta la primera vez, ¿no? La primera vez que entre al for. Luego, la segunda vez, ¿qué es lo que quiero que haga? Este num, que es el primer número que me dio, ¿sí? Pues se lo quiero sumar al actual. Entonces le cambia el valor, aquí sería num,
que ya le cambió el valor, más esta suma de aquí, ¿no? Ponerla por acá. ¿Sí? Y ya con eso yo voy a ir guardando, ¿sí?, la suma de una vez. Y entonces ya con eso voy a calcular la suma precisamente. Entonces aquí no quiero 0 porque si no siempre le va a sumar 0 y yo no quiero eso. La siguiente vez ya quiero que sume el número anterior. Sale. A ver, entonces Ricardo Méndez, ¿qué opinas aquí? ¿Qué pondría num más qué? Ok, más suma. Sale, gracias Ricardo. Bueno, entonces vean aquí qué es lo que va a pasar. Si yo lo dejo así, como me dijo Ricardo, ¿sí?, de esta forma, vean, la primera vez que entre al for, ¿qué valor tendría que tener aquí suma? Vamos a analizarlo así como les expliqué hace ratito. Pues aquí tendríamos que tener 0 la primera vez que entre. Entonces, si yo me voy, vean, afuera del for, acá, pues aquí antes de que entre, ¿sí?, antes de que entre al for yo puedo hacer esto, suma igual a 0. O sea, yo le doy el 0 directo. Entonces le doy el 0 porque no llevo nada en mi suma, ¿sí? Todavía ni siquiera sumo números. Bueno, ahora ya lo que haría sería me pide el primer número, ¿sí? Y vamos a suponer, lo voy a poner de este lado, vean, para que se entienda. Entonces tengo aquí suma, la variable suma. Entonces entro, bueno, antes del for le pongo un 0 a suma. Y entonces entro al for, cont vale 0, ¿sí? Hace esta comprobación. Entonces va para acá, entra, la primera vez me da verdadero, ingresa un número y vamos a suponer que le doy el 5 y le doy enter. Lo guarda en num, entonces voy y lo pongo y vean esta línea que hace sería, la pongo así, aquí más grande, num más suma. Entonces vean, lo que va a hacer es, recuerden, cuando tengo aquí la misma variable de los dos lados en el igual, ¿sí?, del lado izquierdo y del lado derecho, primero se hace todo esto, ¿sí?, lo del lado derecho, y luego ya se guarda en suma. Entonces aquí voy y digo, ¿qué valor tiene num? Ah, pues aquí está, ¿sí?, tiene un 5. Y luego, ¿qué valor tiene suma? Tiene un 0. Entonces 5 más 0, ¿por qué? Porque es la primera vez que entro y yo le di ese valor, acá está. No hay nada, no llevo nada sumado. No había pedido números, entonces 5 más 0 me da un 5 y lo guarda acá. Entonces suma ahora tiene 5, por lo tanto voy para acá y aquí le quito el valor de 0 y le pongo 5. ¿Sí? Ese es el auxiliar que les decía yo, porque ahorita que entre otra vez este lo va a borrar, ¿no? Pero ya lo vamos a tener aquí, vean. Entonces ya, aquí ya tenemos el 5, ¿sí? Entonces aquí todavía no lo borra, todavía tenemos el 5. Estamos aquí en esta línea, ¿sí?, de aquí. Sale, y entonces suma ya vale 5, acá está. Se regresa, incremento el contador, ¿sí?, que ahora vale 1, y comprueba otra vez la condición, que es 1 menor que 3, me da verdadero. Entra, pide el número, le doy el número 10 y le doy enter. Entonces quita el 5 y pone el 10 en num, ¿sí? Ahora vean, otra vez ejecuta esta línea de acá de suma, ¿sí? Y entonces lo que hace es suma es igual a num más suma. Y aquí suma, vean qué valor tiene. Pues tiene la suma que fue del 5 más 0, ¿no? Porque la anterior, pues no había anterior y más bien le pusimos 0. Entonces vean, num, ¿cuánto vale? Aquí está, vale 10 más lo que tenemos en suma, que es 5, ¿sí? Fue la suma de 5 más 0. Se lo cambió. Y entonces aquí ya nos da un 15 y lo guarda acá en suma. Por lo tanto, voy a suma y le quito este 5 y ahora le pongo ¿cuánto? Pues este 15 que me dio. Así que aquí le pongo
15, así de esta forma. Y vean, obviamente sigo aquí adentro, ¿no? Me regreso, incremento mi contador, que ahora vale 2, y comprueba 2 es menor que 3, verdadero, vuelve a entrar, ¿sí? De esta forma, vuelve a entrar, me pide el número y le doy el 50, y entonces aquí le quita este 10 a num, ¿sí? Le quita el 10, le pone el 50 y luego ejecuto otra vez esta línea de suma, ¿no? Entonces sería suma nuevamente igual a num más suma, y entonces otra vez hago el lado derecho. ¿Cuánto vale suma? Aquí está, este ya se lo quito, vale 15, y le sumo lo que tiene num, que es 50, y esto me da 65, se lo pone a suma, por lo tanto voy para acá, le quito a suma este 15 y ahora le pongo 65, ¿sí? Y ya con eso, pues ya cuando se regresa para acá, bueno, incrementa, se regresa, aquí me da un falso, ¿sí? Y se va a salir del for. Y entonces yo les pregunto, vean que ahí pues ya tenemos esto que les decía del auxiliar, pero usamos la misma variable que nos va a ir pues guardando la suma. A esto se le llama acumulador, porque vamos a ir acumulando valores de variables dentro de los ciclos, siempre o la mayoría de las veces más bien en algoritmos que repiten instrucciones, siempre adentro vamos a necesitar pues acumular algún valor, y eso lo usamos como esta variable suma, la usamos como acumulador, ¿sí? Entonces es el valor nuevo cada que entra, aquí está, que es num, más lo que yo ya tenía, ¿sí? Y lo guardo en la misma variable, ¿sí? Pero antes de que entre al for yo le doy un valor inicial, ¿sí? Si no tengo nada, o a lo mejor ya acumulé 5, un 10 o tal, pues acá se lo pondría. Pero eso es lo que ese es un concepto que metemos aquí en los ciclos, que son los acumuladores, ¿sí? Nos van sumando cada que entra al ciclo algo, algún valor de una variable y todo eso. Bueno, entonces estos programas, ¿en qué los podemos usar? Por ejemplo, una escaladora, una caminadora, tienen software, tienen programas de este estilo, y entonces cada que detecta el movimiento, pues entra, ¿no? Se está entrando a cada rato a un ciclo, y pues tenemos que ir acumulando, pues no sé cuántas, se hace un cálculo de las calorías que quema, a lo mejor dependiendo del movimiento, y entonces va sumando, incrementando el número de calorías quemadas, ¿no? Ese sería un ejemplo. Pero bueno, les decía, aquí ya sale del for, y entonces aquí ¿qué tendría que hacer? Pues si nos vamos a nuestro análisis es mostrar la suma y mostrar el promedio. ¿Cómo calculo pues la suma? Realmente la suma cuando salgo del for, vean qué valor tendría, pues ya tengo aquí el 65, ¿no? Entonces ya nada más lo muestro la variable suma, y luego ahora sí calculo el promedio, que ya sabemos que sería suma entre mi n, ¿no? Que acá está, ¿sí? Ese sería pues la solución a este problema. ¿Dudas, chicos, de este problema? De cómo lo resolvimos. Traté de explicar todo, cómo entra, primero hacer un contexto antes de que lo teníamos que pasar a otra variable, porque si no se nos perdía, y luego ya metimos mejor una sola variable donde pasamos ese valor, pero al mismo tiempo es como hacer la suma. Obviamente la primera vez que la haga pues era un 0, por eso es que lo puse acá. ¿Dudas? Entonces, chicos, dice Daniel que la variable suma se reasignan de forma automática. Sí, lo que hacemos con esta instrucción pues es precisamente cada que entre sumo el valor actual con lo que yo ya tengo o lo que yo ya llevaba antes, y les digo, la primera vez que entro pues tengo 0, por eso le pongo acá suma, y le va a ir cambiando el valor, ¿no?
Y eso, les decía, nos sirve para acumular valores. Ajá, dice Daniel, para hacer la suma de los n valores. Sí, exacto, n es el que determina. Si aquí ustedes le ponen 100, pues les pedirá 100 veces el número y lo va a ir sumando, ¿no? Y acá, pues ya yo puedo poner printf. La suma es porcentaje f. Y acá ya pongo suma, ¿no? Entonces les decía, vean aquí que se quedó el valor de 65 en suma. Ese pues es el que me va a mostrar acá, ¿no? Porque ya después fue cuando nos dio aquí un falso. Y se sale y muestra la variable suma, que pues tendrá el 65. Obviamente si ingreso el 5, el 10 y el 50, si ingreso otros, pues la suma es diferente, pero ya la va acumulando, ¿no? Entonces, dudas, más dudas que tengan del ejercicio. Si se entendió, no se entendió, la explicación, el análisis que hicimos. Ajá. 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 Sí. Podría ser, pero aquí también que tuvieras que contador, vean que contador acá en los acumuladores o en la suma que vamos a ir acumulando, pues el contador no lo usamos, ¿no? Simplemente es para ver cuántas veces va a entrar, pero vean que acá pues no lo ponemos. Tú checa que a lo mejor no pongas aquí contador en la suma o que no esté acá. Sí, entonces pues el contador obviamente le voy a ir sumando un 1, y si aquí yo le pongo cont, pues no va a cuadrar porque está sumando lo del número actual más lo que ya tengo en suma más el contador. O si nada más aquí es cont, pues entonces va a sumar lo del contador, no lo que ya tenías guardado antes. Sí, entonces es num más suma. Ajá, no, el contador es aparte, es otra variable que ahorita no la usamos aquí para acumular, ¿no? Ajá. Sí, sale. Sí, de nada. Bueno, más dudas acá, pues ya les digo cómo calculan el promedio. Pues ya sería otro mensaje. Y promedio igual a suma entre n, ¿no? Que n pues es el número de valores que pidió. Acá está. Sale. Más dudas, dice Mario Alberto que no, que está claro. Por ahí más dudas, alguien. ¿Sí quedó claro la explicación? Chicos, de todas formas subiré el video. Traten de verlo también con calma. No se estresen. Hay varios que luego me envían mensaje de que a lo mejor ya se estresaron porque no les queda. Pero les decía, es más el análisis. Ya a lo mejor si ustedes tienen un análisis como José, que dice, ¿sabe qué, profe? Es que yo parece que lo tengo similar, pero si de plano no me sale, ya le moví, no. Entonces ya me mandan mensaje y, por ejemplo, esos detalles, ¿no? Ya en código a lo mejor pues puso mal por aquí la variable, ¿no? No tenía aquí el contador. O su suma a lo mejor lo puso acá como contador, que es lo que entendí. O sum, y eso pues no está correcto, ¿no? Entonces lo primero es analizar, ¿sí? Ya que tengan su idea, la pasan a código, ya vieron cómo acumular, ajá, y pues ya con eso pueden ahí resolver el problema. Ya nada más pues sería cambiarle acá el valor. Bueno,
Dice Daniel que les dé unos días más. Sí, voy a ampliar la fecha para que les sirva de práctica para el examen. Van a venir problemas similares. Bueno, el 5, nada más quiero explicar rápido porque nos llevamos casi toda la clase. Espero que haya valido la pena esta explicación, que haya quedado más claro. Les digo, este concepto no lo habíamos visto, pero por lo regular siempre los dejo que ustedes lo piensen, ¿no? O que se den de topes, precisamente para que cuando ya se los explique, pues ya vean, sí, pues era así, ya lo entendí, ¿no? Y todo eso. Bueno, a ver, dice Diana también, en la instrucción de for, cuando pongo el inicio del contador, ¿puede ser igual a otra variable? Sí, aquí, esa es una buena pregunta. Vean, aquí, en el for, cuando yo pongo mi valor inicial, o sea, pongo mi variable cont, esa está correcta, pero aquí en lugar de 0, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que empiece desde, ya vimos, desde 1, no sé, o desde 10, o desde 20, y puedo poner el valor directo, ¿sí? Aquí. Pero también ustedes pueden poner la variable, entonces si yo pongo esto, que es cont igual a n, lo que estoy diciendo es que cont va a tener un valor inicial que es el de n, y si voy a ver a n, pues tiene el 3, es como si yo hiciera esto así, y entonces me va a decir, tú empiezas desde 3. Obviamente cuando se pasa para acá, lo que comprueba es cuánto vale cont. Entonces por acá, si yo tuviera la n, yo sé que n vale 3, el 3 se lo pone a cont, y aquí sería 3 es menor que 3, falso, y se va a salir y nunca entró al for. Pero sí pueden aquí poner una variable en lugar del número así directo. ¿Sí? Vean que con un solo valor que cambie en el for, ya cambió todo lo que va a hacer el programa. ¿Sí? Porque puede incluso que no entre a ninguna vez aquí, o sea, aquí me daría falso directo y ya se sale del for. No entró ninguna vez a ejecutar esto. Bueno, y rápidamente, entonces, vean, voy a explicar cómo calculo los divisores de un número, pero esto de manera manual, como nosotros lo haríamos, o matemáticamente. Bueno, los divisores de un número, nosotros sabemos matemáticamente que los divisores es cuando un número, vean, para calcular los divisores tengo un A y un B, ¿sí? Lo voy a poner como división, que también puede ir como fracción, así, ¿no? Entonces vean, yo digo que B divide a la variable A o al número A, vamos a poner mejor al número A, ¿sí? Cuando el residuo es 0. Entonces voy a ponerlo por aquí. Cuando el residuo, ¿de qué división? De A entre B es igual a 0, ¿sí? Me voy a poner mejor así. Es 0, para que no piensen que ese es el resultado de la división. Es el residuo. Entonces vean, si yo pongo 10 entre 2, ¿sí? Yo lo que voy a comprobar es si B, ¿quién sería mi B? Sería mi 2, ¿no? Entonces voy a comprobar 2 divide a 10, ¿sí? Que 10 es mi A, ¿no? Entonces 2 divide a 10, o otra forma de ponerlo sería 2 es divisor de 10, pregunta, 2 es divisor de 10, es la misma pregunta realmente esta. Entonces, ¿cómo sé eso? Bueno, 10 entre 2 me da 5. ¿Cuánto es el residuo? Pues me da 0. ¿Sí? Sobran 0.
Y entonces eso significa que esta respuesta a la pregunta es sí. 2 es divisor de 10. Ajá. Bueno, otro ejemplo rápido. Si yo les digo, a ver, vamos a ver si el 3 es divisor de 10. Ya comprobamos el 2. Entonces, si el 3 es divisor de 10, lo que hago manual matemáticamente sería 10 entre 3. ¿Sí? Y entonces veo cuánto me da. Enteros, aquí voy a poner en números enteros. 10 entre 3 me da 3. ¿Y cuánto es el residuo? Pues me da 1. No fue 0, por lo tanto, 3 no es divisor de 10. ¿No? O sea, aquí puedo variar los números, vean, ¿no? Y luego me voy con el 4. Entonces, 10, más bien 4 es divisor de 10. Pues, ¿cuánto me da? ¿Sí? Aquí es 10 entre 4, me da 2. Y el residuo, ¿cuánto me da? A 2, ¿no? 2, 4 por 2, 8, para 10, 2. Y entonces aquí puedo concluir que el 4 no es divisor de 10. ¿Sí? Luego, igual me puedo ir con el 5. Y aquí vean, 10 entre 5 me da 2. ¿Cuántos sobran? 0. Por lo tanto, 5 sí es divisor de 10. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros sabemos si cuáles son los divisores de un número. Matemáticamente, pues calculamos el residuo y ustedes ya saben calcular los residuos, ¿sí? Con el módulo. Entonces, vean, si yo quiero encontrar los divisores y yo les digo, encuentre los divisores, bueno, voy a borrar todo esto y de todas formas queda en el video lo voy a subir. Pero si yo les digo, encuentre los divisores del 15, por ejemplo, ¿qué van a hacer ustedes? Voy a empezar a comprobar los divisores desde el 1 hasta el 15. ¿Sí? Y entonces lo que hago es 15. Veo si este es su divisor. ¿Sí? Y entonces calculo la división, que me da 15. Y el residuo me da 0. Por lo tanto, el 1, ¿sí?, es divisor de 15. Entonces lo pongo por acá. El 1 es divisor de 15. Sale. Luego me paso al 2. 2 es divisor del 15. Pues hago 15 entre 2. ¿Sí? 15 entre 2 enteros me da 7. ¿Y cuántos sobran? ¿Sí? Sobran 1. Entonces, este pues no sería el divisor. Entonces no voy y no lo pongo en mi lista, ¿no? Porque el 2 no es divisor, el 1 sí. Luego me paso con el 3. 15 entre 3, ¿no? Bueno, calculo el residuo, más bien. ¿Sí? 15 entre 3 me da 5 el resultado. ¿Sí? El residuo es 0. Por lo tanto, el 3 sí es divisor del 15, ¿no? Entonces ya llevo el 1 y el 3. Y así me sigo, pero voy comprobando, haciendo esto con el residuo, obviamente, y voy viendo, ¿sí? Cada que entre al ciclo, tendría que hacer una operación de módulo para ver cuáles son los divisores. Y muestro el divisor, ¿sí? Puedo mostrar el divisor de, a ver, este sí es divisor, pero con una condición, ¿con cuál? Que el residuo sea 0. Si se cumple que es 0, pues entonces sí es divisor. ¿Quién? Este de aquí. Y vean que este de aquí, como empiezo en el 1, incremento, que sería 2. Luego incremento, sería 3. Incremento y sería 4. ¿Sí? Y aquí en un for, ¿a quién vamos incrementando? En un for así de 1 en 1, pues a cont. ¿Sí? Entonces ahí pues ya sale como que una pista de qué módulo
tendríamos que calcular y luego comprobar si es igual a 0 ese módulo. ¿Cómo lo comprobamos? Pues con un if, ¿no? Si el resultado del módulo me da 0, entonces muestro el divisor. ¿Y quién sería el divisor? Pues ya vimos que es el que va incrementando aquí, ¿no? De esta forma. Entonces, ahí ya les di unas pistas de cómo calcular los divisores. Cómo sabemos que es un divisor haciendo operaciones matemáticas, los divisores de un número, pero también cómo pueden resolver el problema número 5, ¿sí? Que les dice que calculen precisamente creo que son los divisores de un número, y aparte sumen, creo que esos divisores. A ver, aquí está. Solicita un número por teclado y debe validar si el número está entre el rango. Esa es otra condición, que esa pues está muy sencilla, ya lo habían hecho. Y vean, si el número está entre el 10 y el 250, deben demostrar todos los divisores del número, ¿sí? Y luego deben de sumarlos. O sea, cada que entre al for comprueban, porque recuerden que si no va a ir incrementando y se pierden los valores. Cada que entre hacen el módulo, ven si es divisor, y si es divisor lo suman, lo guardan en un acumulador, ¿no? Eso es lo que tendrían que hacer. Y ya hasta el final del for, o bueno, después de que sale del for, ya ustedes comprueban la suma de los divisores fue 50, fue mayor que 50, que es esta otra parte de acá. Y ya con eso, pues prácticamente están resolviendo el problema 5, que es probable que venga en el examen uno similar a este. Sí, entonces, bueno.